la clave fundamental del trabajo, el recuerdo de sí. Esto lo hemos trabajado otras veces en charlas ya hace como más de un año, que están ahí guardaditas en el canal de YouTube. Las pueden revisar también. Esto es parte también importante del trabajo que nos heredó el maestro Ramase. Y es súper importante siempre estar pendiente del recuerdo de sí. Pero antes tenemos que comenzar a entender un poquito este tema de que nosotros como seres humanos creemos que hacemos. Tenemos íntimamente integrado dentro de nosotros como que somos seres que podemos hacer muchas cosas. Entonces la persona dice, cuando uno le pregunta, dice, claro, yo por supuesto que sé y puedo hacer muchas cosas. Pero lo que pasa es que con respecto a lo que es la filosofía hermética y todo lo que es esta enseñanza, que también le podemos llamar que es un trabajo, se refiere a un hacer diferente a la idea de la vida. A la vida que yo otras veces también les he explicado y les he dicho que es la vida del Homo sapiens, por así decirlo, o la vida común y corriente. Nosotros siempre vamos a vivir de la misma forma que el resto de personas, pero ¿cuál es la gran diferencia de un filósofo hermético? De que la persona comienza a darle un sentido superior a su existencia terrena. Esto significa que la persona no se va a desligar de sus quehaceres, de enfrentar lo que es la parte material, de pagar cuentas, tener roces con la pareja, con la familia, con los amigos, disfrutar de una buena comida o de un montón de cosas que significa estar vivo. Pero la vida no es solamente alimentarse, tener hijos, estudiar una carrera. Esto que hacemos acá es ir mucho más allá de la vida ordinaria, que está además decirlo, no es que sea mala, ¿ya? Esto hay que tenerlo claro, sino que todos vivimos distintos niveles de vida. Las personas por lo general no tienen esa capacidad para aprender a cambiarse a sí mismos. Entonces, desde el punto de vista de la enseñanza hermética, lo que estamos buscando nosotros es hacer realmente un cambio en nosotros mismos, conservando lo mejor que nosotros tenemos. Y este cambio se trata de que la persona vaya trabajando sobre sí mismo. Y ese es el verdadero hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender a hacer en el sentido de la vida? Porque nosotros generalmente vivimos mecánicamente. Nosotros vivimos a través de los mecanismos psicológicos que hemos heredado de nuestros padres, de la misma sociedad. Y así un sinfín de cosas las personas van formando su personalidad a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, la persona cree hacer, pero en realidad las reacciones mecánicas no cambian a nadie. Porque es un engranaje, es un mecanismo que está muy bien aceitado, muy bien preparado y que la vida lo entrega a nosotros para que podamos desenvolvernos en esta vida social, material, como lo quieran llamar. Entonces, muchas veces las personas están sobreexcitadas con este tema de que realmente están haciendo cosas. Qué sé yo, hay gente que en estos momentos está yéndose a la guerra y están eufóricos muchas veces. Pero va a llegar un punto en que la persona comienza a darse cuenta de que al parecer una guerra no es la cosa que siempre se vio en las películas o que le habían contado sus padres. Está viviendo en carne propia una situación durísima, que por suerte hasta el momento nosotros no estamos enfrentando esa situación, pero puede que nos toque en algún momento. El maestro Gurdjieff siempre se refería a que millones de seres humanos que están totalmente dormidos se enfrentan unos a otros. No pueden hacer nada, decía él. Claro, porque gran parte de las personas no se recuerda a sí misma cuando está viviendo algo tan fuerte y tan estresante como una guerra. Entonces, cuando yo les explico esto de que tenemos que tener presente que el significado del recuerdo de sí es recordar la filosofía, esta filosofía de vida, nuestro estilo de vida. Y esto hay que tenerlo claro, que por lo general las personas viven en un estado negativo. Las personas no se recuerdan a sí mismas. ¿Y cuál es la práctica de recordarse a sí mismo? Es aprender a tener una intimidad en su existencia. Esta intimidad se puede lograr cuando, como anteriormente yo les dije en otras charlas, es aprender a aislarse del mundo, a no permitir que las influencias externas muevan nuestro péndulo emocional. Esto no quiere decir que la persona no sienta nada, sino que se refiere a que la persona aprenda a dominarse, recordando que no es lo que siente, no es lo que está viendo, ni tampoco es 100% lo que está sintiendo. Porque son mecanismos que reaccionan frente a las situaciones externas e internas también. Por eso es tan importante que uno vaya explorándose día a día, vaya trabajando, cuáles son nuestras motivaciones profundas en nuestro diario vivir. Por ejemplo, una persona se puede levantar en la mañana y estar muy contenta, estar totalmente motivado con salir a trabajar, pero puede venir un pensamiento y decir, pero ¿para qué te vas a levantar? Quédate un rato más, disfruta de la cama que está tibiecita, calentita, ¿cierto? Eso lo podríamos decir que como que es el camino del menor esfuerzo, cuando la persona se deja llevar muchas veces y no hace lo que debe. Eso es la pereza, ¿no? La pereza, exacto. Sí, tengo anotado, la pereza es origen de la ignorancia. También, porque te mantiene en el mismo estado. Mm. La persona no
no se cultiva para ir más allá de la norma. ¿Mm? Y esto es súper importante tenerlo claro, que las personas por lo general creen vivir una vida bastante bien porque le pasan cosas buenas, pero cuando le pasan cosas malas, la persona pierde la calma y se va todo al carajo, como digamos un buen chileno. Y esto hay que tenerlo claro, que nosotros, como seres humanos, hemos elegido vivir en este mundo material y vivir muchas cosas, cosas agradables como desagradables. Nosotros no podemos estar rechazando las cosas que pasan. Lo único que podemos hacer es aprender a recordarnos a nosotros mismos de que estamos vivos y estamos enfrentando la vida con altura de miras. Eso es clave para cualquier persona que se acerca a esta enseñanza, para que se entienda de que muchas veces nosotros estamos dormidos, que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, que simplemente somos arrastrados por las situaciones de la vida. Entonces, cuando nosotros nos vemos arrastrados por las situaciones de la vida y no podemos hacerle un freno a nuestras sensaciones, es cuando uno puede decir que está quedándose dormido. Porque lo que realmente somos, nuestra identidad luminosa, por así decirlo, no pudo vivir en el momento presente. Y eso es algo que hay que tener súper claro. Y esto del recuerdo de sí es un acto, y es la cosa más importante. Y no se nombra tantas veces, pero nosotros tenemos que entender de que cuando empezamos a despertar del estado de sueño, y obviamente que la humanidad también está en este estado de sueño, nosotros tratamos de desligarnos de este estado de sueño conociendo y elevando nuestro nivel de conciencia. Y muchas veces, lamentablemente, las personas tienen un concepto equivocado de lo que es la conciencia. Por lo general, las personas les llaman conciencia a que uno sabe tener identidad propia y todo ese tema, o identidad civil y corporal. Pero digamos que desde el punto de vista de la enseñanza hermética, la conciencia es la capacidad que uno tiene para ver la realidad, digámoslo de esa forma un poquito más sencilla. Por eso es que cuando se dice que el hombre, si realmente llegara a ser consciente, puede hacer cambios, pero por lo general la gente no es consciente de su propia vida, porque vive en un bajo nivel de vigilia, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Como les vuelvo a repetir, las personas viven arrastradas por las situaciones de la vida, no saben qué está pasando, simplemente las cosas les suceden. Entonces nosotros podemos enfrentar la vida de una manera totalmente distinta, entendiendo de que estamos siendo desafiados y de que es necesario recordarse a sí mismo como un ser espiritual, que tenemos que ser fieles a nuestro propio espíritu. Cuando ustedes se acercan a este trabajo, la lealtad que se pide no es al maestro, no es a la escuela, es a ustedes mismos. Y eso ténganlo bien claro. La lealtad primero va con el ser, con lo que ustedes son. Eso que están formando ahí ustedes mismos, que ustedes mismos son dueños de ustedes, ¿ya? Eso es súper importante. Yo sé que hay redundancia en las cosas que yo les digo, pero es importante que se lo graben. Porque hay personas que llegan de repente a la escuela y piensan que tienen que perder su voluntad y tienen que someterse a la voluntad del maestro. No, se trata de que aquí se entregan pautas de trabajo y ustedes la toman o la dejan. Pero traten de hacer, yo siempre les digo, traten de hacer. Es súper importante tratar de hacer. ¿Por qué les digo esto que es importante tratar de hacer? Porque en la medida que una persona comienza a darse cuenta de que realmente no es solamente el cuerpo, la persona va teniendo un concepto totalmente distinto a la vida. Va profundizando, va encontrando nuevas respuestas, pero primero tiene que disciplinarse, recordándose a sí mismo. Hagamos el símil, por ejemplo, de que esta enseñanza, esta filosofía, es la que nos permite elevar el nivel de vigilia, pero para elevar el nivel de vigilia necesitamos tener un ascensor. En este caso la enseñanza es el ascensor que nos permite elevarnos por sobre nuestros propios pensamientos. Porque las personas por lo general se imaginan a sí mismas que son muy conscientes de lo que sucede, pero probablemente conocen un 10, seamos generosos, un 15, 20% de su propia existencia. No saben realmente lo que está pasando en su vida. Son personas que están siendo arrastradas por la vida, pero no han logrado profundizar en ella. Entonces, cuando las personas están seducidas por la vida sensual y su aparente realidad, ¿de dónde se pueden agarrar para despertar un tanto, para darse cuenta de las situaciones que está viviendo? Es aprender a vivir el momento presente. Que yo sé que ahora, hoy en día, ha sido muy manipulado este tema de vivir el momento presente. Todos dicen, no, pero tienes que vivir el momento presente, no te preocupes por el pasado, por el futuro. Pero nadie les dice a las personas que de repente tienen que tomar conciencia de su propio cuerpo, que es el cuerpo que no viaja en el tiempo, es nuestra mente, es nuestra cabeza, nuestros pensamientos los que son en el tiempo. Por lo general las personas están recordando aquellas cosas malas que le impactaron, otras veces la persona se está proyectando lo que tiene que hacer en unos minutos más, pero no es capaz de estar aquí y ahora tomando atención con respecto a lo que estamos haciendo. Hay personas que tienen una capacidad muy grande para concentrarse, y la concentración no va en estar tenso. La persona, para poder concentrarse en el momento presente, tiene que estar relajado, tiene que manejar su respiración, tiene que hacerse consciente de todas las sensaciones que están
estimulando su cuerpo en esos precisos instantes. Esa es una forma de empezar a vivir el momento presente, tomar conciencia del propio cuerpo, porque las personas están acostumbradas a estar viajando en el tiempo y no vivir en el momento presente, donde está el cuerpo. Esa es la gracia de tener un vehículo físico, no viaja en el tiempo. Por lo menos eso dice la física en estos momentos. Veamos si se podrá más adelante, ¿ya? En segundo lugar, para lograr recordarse a sí mismo, es sumamente importante trascender el propio programa y aprender a actuar de forma genuina y auténtica, aprendiendo a separar la fantasía de la realidad. Fíjense ustedes cuántas veces nosotros fantaseamos con respecto a lo que está sucediendo. Supongamos, tuvimos un problema en el trabajo y la persona se empieza a pasar rollos de que lo van a despedir. Y se imagina la persona despedida, así como que quedó en la calle y todo eso. Pero no ha sucedido. La persona está tan identificada con lo que está imaginando que realmente sufre. Esas cosas hay que detenerlas, aprender a frenar ese tipo de pensamiento, hacer un proceso de higiene mental, que por lo general no lo hacemos. Fíjense ustedes, si tienen tiempo de repente, y dependiendo del tipo de trabajo que ustedes tienen, si se sienten medio agobiados, no le den de comer a esos pensamientos que los agobian. Aprenden a hacerle un alto, no alimentando fantasías. Pueden ser cualquier tipo de fantasía. Por lo general las personas tienen un sinfín de fantasías y no se dan cuenta de que muchas veces viven una rumia mental. Se imaginan un montón de situaciones que no existen, que nos han sucedido, y no toman atención a solucionar el problema que tuvieron en el trabajo. Se pasa rollo, ¿ya? Súper importante. Siguiente, es muy importante recordarse durante el día. Es decir, yo no soy el cuerpo, por muy fuerte que les parezca a alguno. Yo no soy el cuerpo. Y esto hay que hacerlo pase lo que pase. Muchas veces el cuerpo es el que siente muchas cosas y nosotros no tenemos control de él. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar de identificarnos con el cuerpo y nos vemos como dos, es cuando nosotros podemos manejarlo. Pero si estamos totalmente identificados con la presión, con el estrés, va a ser muy difícil salir de ahí, porque estamos siendo arrastrados. Es normal, sí, que nos arrastre un poco el péndulo emocional, pero hay que aprender a disciplinarse, de a poco, ¿ya? Entonces, hay que evitar ser arrastrado por los estados emocionales negativos. Hay que aprender a pensar con claridad en las situaciones caóticas. Aunque no lo crean, las personas que practican de repente deportes y tienen que hacer combates, les ayuda a prepararse para la vida cotidiana. Muchas veces un combate puede ser en, qué sé yo, judo, karate, boxeo. Los prepara para enfrentar la vida, porque la vida igual nos da golpes de otra forma. Y por lo general las personas que saben pelear son las que menos generan peleas. Por lo general las terminan. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no hay que preocuparse sobremanera por las situaciones que estamos viviendo. Hay que tomarlas como un desafío más. Tener esa disciplina mental de no pasarse rollos, como le decía anteriormente. Es súper importante. Aprender a mantener a raya los estados pasionales también es sumamente importante. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la televisión y en muchas otras partes de que un amor pasional es lo más bonito y es lo que todos esperan. Pero lo pasional al final es como encender un fosforito, es una llama fugaz y no es una brasa, por así decirlo. Y puede terminar en crimen pasional, ¿no? Puede terminar en crimen pasional. Fíjense ustedes la historia de Romeo y Julieta. Hubo como seis muertos ahí que la creman en esa historia. Ahí tienen un ejemplo. Cuando uno aprende a colocarse límites a los deseos, por lo general la persona en el día tiene muchos deseos. Y una forma de disciplinarse es no cayendo o satisfaciendo cada uno de esos deseos. Supongamos una persona que es fumador y se fuma 10, 15 cigarros al día. Si logra la disciplina de decir, sabes que por este día no voy a fumar, aunque sea un día, que se observe, a ver si es capaz de controlar el deseo de fumar. Obviamente este deseo de fumar muchas veces es algo totalmente pasional, porque la persona no tiene la capacidad como para frenar lo que es el deseo de fumar. Pero si comienza a disciplinarse, se va a recordar como que él es un ser humano con voluntad y que es capaz de imponerse a los deseos del cuerpo. Yo sé que el cigarrillo es altamente adictivo, es normal, pero hagan la prueba. O de repente cuando tienen hartos deseos de comerse algo dulce, algo así sencillo, háganle freno. No, en estos momentos no te voy a alimentar. Postérgalo y aliméntate realmente cuando tengas hambre. Aprendan a identificar entre el hambre psicológico del hambre fisiológico, ¿ya? Muchas veces el hambre psicológico aparece cuando sentimos olor a una comida muy rica o a una comida que nos gusta. Ahí háganle freno, postérguenlo, ¿ya? No repriman, ojo, sino que observen. Una cosa es aprender a manejar y la otra cosa es reprimir. La represión al final genera un globo que explota en algún momento dado, ¿ya? Sobre todo las personas que, por ejemplo, han padecido problemas de peso y cosas así. Es súper importante que vayan manejando la ansiedad hacia la comida.
Yo sé que cuesta, es difícil, pero cuando uno empieza a educar su cuerpo, lo va conociendo más profundamente, ¿ya? Y la comida es algo que nosotros hoy en día, como vivimos en un ambiente obesogénico, tenemos comida por todos lados. Entonces, más aún tener una capacidad de disciplina con respecto a lo que comemos, en la medida de lo posible, ¿ya? Porque a todos nos gusta comer algo rico. Ahí después vamos a recordar a don Iván que siempre cae en tentación de los dulces. Una cosa que nos ayuda también a aprender a recordarnos nosotros mismos es recordar que nos vamos a morir. Las personas por lo general piensan que tienen el tiempo de sobra, sobre todo nosotros los que somos más jóvenes. No, si hagamos esta cuestión para después nomás, si no importa. Esa disciplina de vivir los días de a uno, en el buen sentido de la palabra, de cuando uno aprende a disfrutar el hecho de estar vivo. Esa sensación de respirar en la mañana y estar aquí en este mundo material, viviendo tantas cosas. Esa es la alegría de vivir. Algunas personas, claro, están padeciendo, sobre todo en el ámbito donde trabajo yo, padecen cáncer y cosas por el estilo. Pero fíjense ustedes que son personas que enfrentan la quimioterapia, van para allá y tienen las ganas de vivir. Pero les tuvo que pasar eso muchas veces para tener esa sensación de aferrarse a la vida. Hagamos eso como disciplina. Disfrutar del hecho de estar vivo, por el simple hecho de existir en este plano material, ¿ya? Nunca se olviden de que a todos nos va a llegar la hora, si eso es normal, es parte de la vida. Pero si supiéramos que nos vamos a morir mañana, piensen, ¿qué harían en un día? ¿Tratarían de vivir el día concho o estarían flojeando nomás en la casa sin mayores problemas? A veces la vida nos regala mucho tiempo y nosotros no lo apreciamos. Eso hay que tenerlo bastante claro. Lo otro para aprender a recordarse a sí mismo es aprender a comprender a otras personas. Nosotros somos millones de chilenos y cada persona muchas veces tiene su forma, su estilo de vida. A veces en vez de criticarlo o molestar a esa persona, sería interesante comprenderla, cuáles son sus motivaciones, a modo de trabajo interno, a modo de estudio. De repente podemos encontrar cosas interesantes en el estilo de vida de otra persona. Incluso podemos encontrar cosas fascinantes en alguien que ni siquiera conocemos o que muchas veces sentimos antipatía por esa persona. Puede tener algo valioso también. Eso es interesante hacer esas cosas. Lo otro, para recordarse a sí mismo, es importante entender esa diferencia sutil en las cosas que son cambiables en su vida y lo que no es cambiable. Hay que aprender a separar aquello que es cambiable y que uno sí puede trabajar sobre eso, pero hay otras cosas que no podemos manejar. Situaciones de, qué sé yo, geopolíticas de país y un sinfín de cosas que no podemos hacer nada porque no tenemos el rango de acción ni el poder para cambiar esas cosas. Pero sí podemos cambiar cosas que viven en nuestro propio mundo interno, o en nuestra casa, o en nuestra vida de pareja. Ahí ustedes vayan revisando qué cosas pueden cambiar y qué cosas no pueden cambiar. Y tener esa capacidad de identificarlas, es muy importante. Lo otro, cuando alguien está en relación de pareja, uno tiene que aprender a querer a esa persona con sus defectos, sus virtudes. Por lo general nosotros cuando buscamos una pareja siempre mostramos lo mejor que tenemos, pero a medida que va avanzando la relación, uno va conociendo a la pareja. En el matrimonio, por ejemplo, uno con su pareja, con su mujer, de repente va conociendo cosas que antes no conocía de ella. Y pueden ser a veces molestas, pero uno tiene que entender de que nosotros también tenemos defectos y que también pueden ser molestos para nuestra pareja. Es súper importante tenerlo claro, aprender a ser tolerante. Pero no que no dejarnos pasar a llevar, sino que aprender a ser tolerante, a enriquecer la relación en la medida en que ambos se esfuercen en hacer feliz al otro, en el buen sentido de la palabra. Hacer feliz a otro no es necesariamente es que uno le den el gusto, sino a disfrutar de la felicidad ajena. Es algo muy bonito cuando uno realmente disfruta de la alegría ajena. Es algo que a uno le puede llegar a llenar el corazón. ¿Ya? Por lo general las personas sienten envidia cuando una persona, no sé, pues, se compró un feroz auto gigantesco así, bien bonito. La persona, ay, este otro tiene tanta plata, y la persona se molesta. No, de repente es bueno disciplinarse y no sentir envidia. Porque la envidia, podemos decir que es como una admiración corrompida. Realmente nos gusta que esa persona sea así, pero lo vemos de un lado negativo. Cuando nosotros aprendemos a esperar, sin perder la esperanza ni angustiarse. Esas son cosas que de repente uno no las aprecia, pero hoy en día tenemos un mundo que nos satisface rápidamente con nuestras necesidades y tenemos poca paciencia al esperar. No, hay que aprender a esperar las cosas, sobre todo si son cosas grandes en nuestras vidas. Cuando uno también se aprende a desprender de un falso sufrimiento. ¿Cuáles son los falsos sufrimientos? Es cuando la persona se aferra a algo que ya está consumado y no puede cambiarlo y no hay vuelta atrás. Y la persona sigue sufriendo por aquello y no suelta la cereza, ¿ya? Que otros que han escuchado la cereza y el mono, que más adelante lo vamos a repetir ese cuento. O cuando una persona se inventa un sufrimiento. Hay personas que se inventan sufrimiento y sufren de verdad, se pasan rollo. Esas cosas hay que empezarlas a educar. Y para ya
dándole final a esto, esta charla del recordarse a sí mismo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la vida es un eterno desafío y el último desafío es la muerte. Nunca se olviden de eso. Todos los días entablamos una batalla nueva. No es necesariamente una batalla con violencia, sino que es una batalla interior de irse conociendo, de ir explorándose, de ir investigando sobre uno mismo. ¿Cuáles son mis motivaciones profundas? ¿Qué me hace levantarme en las mañanas? ¿Cuál es mi escala de valores? ¿Soy el mismo que era hace 10 años atrás? Todas esas cosas son una lucha constante. Eso es lo que es el filósofo en este caso que se está formando. Es un guerrero de la vida, pero un guerrero pacífico, como dice la película.